Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Drew Scarrymore, nos habla de esos terribles talentos que a veces tenemos a nuestro alrededor y que tienen un peso que se siente y nos mantiene en guardia. Sabemos que hay potencial para la tragedia, pero a veces nunca estimamos correctamente. Los dejo entonces con El invento de Charlie. A través de las paredes sin aislar y la puerta hueca del dormitorio de Charlie, se oía una conversación indistinta. La ventana detrás de él estaba abierta y el aire no del todo otoñal llevaba una brisa tranquila a través de la casa y el sol bañaba todo lo que quedaba del verano. Los gritos y las risas de los niños del vecindario se colaban de vez en cuando entre el zumbido de los cortapastos. Charlie estaba sentado en su escritorio, trabajando diligentemente, con piezas de plástico y metal esparcidas por la desgastada superficie. Había construido muchos proyectos complejos en este escritorio, y como resultado, el escritorio tenía algunas ligeras imperfecciones. La soldadura era lo que más daño causaba. Los trozos de metal líquido que goteaban podían hacer verdaderos estragos en la superficie del laminado barato. Las voces más allá de su habitación se hicieron apenas comprensibles, pero Charlie sabía que hablaban de él. Siempre hablaban de él. «Hay que retarle más», decían. Le decían que era la inteligencia de Charlie lo que le hacía portarse mal. Los médicos y consejeros dijeron a sus padres que si no estimulaban su mente, su comportamiento empeoraría. Así que empezaron a comprarle kits de ciencia de hazlo tú mismo. En cuanto llegó el primer kit, Charlie quedó enganchado. Sus padres estaban encantados con la forma en que se había interesado por los proyectos. Sentían que por fin habían encontrado una salida productiva para que Charlie explorara y desafiara su mente. Su niñito, destructivo y a veces violento, se había vuelto mucho más manejable, como decían sus padres. La habitación de Charlie se parecía a lo que uno se imagina cuando oye científico loco. Vasos de precipitados, piezas robóticas y pequeñas herramientas llenaban la habitación. Incluso había fabricado, en contra de los deseos de su madre, un mechero de Bunsen improvisado con un soplete de bolsillo. Capas de instrucciones que habían venido con los kits yacían sin usar en un basurero en la esquina de la habitación. Charlie ya no perdería el tiempo mirándolas. Esto debido a que él sabía qué piezas necesitaba y cómo montarlas. El niño estaba completamente obsesionado con sus creaciones y, para consternación de sus padres, había dejado de compartir sus proyectos con ellos. Estaban decepcionados, pero pensaron que al menos no se estaba metiendo en problemas o causándolos. El menor de dos males, eso era lo que pensaban. Pero su construcción más complicada estaba casi terminada, y esta vez no podía esperar a enseñársela a sus padres. Unos cuantos giros del destornillador y ya estaba listo. Levantó su nueva creación para examinarla. Desde luego, el dispositivo no era reconocible como ninguno de los disponibles en tiendas online. Era un cubo de unos 25 centímetros de diámetro, formado por una serie de pequeños engranajes, como los de un reloj. Tenía un aspecto impresionante, con todos los dientes del engranaje perfectamente entrelazados entre sí, y un marco de plata brillantemente elaborado que lo mantenía todo unido. En los lados opuestos del cubo había aberturas lisas en forma de cono que descendían en ángulo como un tobogán hacia el centro del cubo. Charlie bajó las escaleras prácticamente de un salto en busca de sus padres. Llevaban tiempo pidiéndole ver su trabajo y hoy se sentía preparado al fin para compartirlo. Llegó al final de las escaleras
justo a tiempo para oír a su madre en mitad de una frase. Ojalá fuera más normal. Los comentarios de su madre sobre Charlie se evaporaron y parecieron mezclarse con el vapor de la olla en el fogón cuando Charlie entró en la cocina con su cubito de plata. Miraron a Charlie en silencio durante unos instantes mientras su conversación anterior parecía rodear la habitación como pequeñas gotas de agua en el aire. «Les he hecho un regalo». Charlie cortó el silencio. Se acercó a la mesa de la cocina y dejó el cubo sobre ella. Sus padres, aún mudos, miraron a Charlie, luego al cubo y luego a Charlie varias veces. Su madre sonrió. «Charlie, muchas gracias. Me alegro mucho de que por fin podamos ver a una de tus creaciones». Su padre palmeó la espalda de Charlie. «Gracias, amigo. Parece interesante. ¿Qué es?» Fue el turno de Charlie de sonreír. Tendrán que verlo ustedes mismos. Todo lo que tienen que hacer es mirar por las aberturas de cada lado. Los dos pueden mirar a lados opuestos al mismo tiempo». Parecían algo confusos, pero como no querían arruinar su oportunidad de participar en la creatividad de su hijo, su madre tomó rápidamente el cubo y se lo acercó a la altura de los ojos. Su padre se colocó en el lado opuesto del cubo. Ambos miraron las aberturas del cubo. «¿Qué es exactamente lo que se supone que estamos viendo, Charlie?», preguntó su madre. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, los engranajes del cubo empezaron a zumbar. Sus padres estaban asombrados por la complejidad del cubo, aunque no estaban seguros de lo que se suponía que era. Lo que sea que fuese, era bastante brillante. De repente, los engranajes dejaron de girar. Un chasquido mecánico salió de algún lugar no visible del interior del cubo. Tras una breve pausa, las dos aberturas del cubo propulsaron algo hacia el exterior, en ángulo, por encima de la cabeza de sus padres. El ángulo y la distancia de propulsión habían sido cuidadosamente diseñados para que la cuerda de guitarra quedara como un collar sobre sus padres mientras seguía unida al cubo. La expresión de confusión de sus padres se convirtió rápidamente en pánico cuando el chasquido mecánico volvió a salir de algún lugar del interior del cubo. La tensión de la cuerda de la guitarra se redujo rápidamente a escasos centímetros. Sin duda, una longitud insuficiente para tirar de ella por encima de sus cabezas. De repente, las cuerdas dejaron de retraerse. Tuvieron el espacio suficiente para girar sus cabezas, ahora unidas, y mirar a Charlie con horror. «¡Charlie!», dijo su madre con lágrimas en los ojos. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, aflójalo. Me duele». Su padre continuó suplicando. «Charlie, será mejor que escuches a tu madre ahora ¿O qué?», dijo Charlie juguetonamente mientras cortaba las palabras de su padre. Su sonrisa se ensanchó mientras sacaba un control remoto casero de su bolsillo. Sin decir nada más, Charlie pulsó un gran botón rojo del control remoto y volvió a mirar a sus padres. Volvieron los sonidos mecánicos cuando la cuerda empezó a retraerse lentamente hacia el cubo una vez más. Pero esta vez era solo el lado de su madre el que se movía. Su padre empezó a intentar furiosamente quitarle la cuerda de la cabeza, pero solo consiguió enganchar los dedos de ambas manos entre la cuerda y el cuello de ella. Charlie pudo notar por la mirada de pánico que su padre sabría que no habría ninguna liberación de lo que estaba a punto de suceder. El extraño artefacto reveló cierta resistencia cuando llegó al hueso de los dedos de su padre, pero Charlie había puesto mucho empeño en esta máquina y sabía que no le fallaría. Le dieron la razón momentos después, cuando su padre recobró las manos de las garras de la máquina, pero los 8 dedos ensangrentados que ahora yacían en el suelo de la cocina
eran sin duda la menor de las preocupaciones de cualquiera, ahora que una fina línea roja había ocupado el lugar de la cuerda alrededor del cuello de su madre. Su padre, ahora sin dedos y chorreando sangre, estaba indefenso mientras el hilo desaparecía aún más dentro de la carne, desencadenando una cascada carmesí. Se oyó el familiar forcejeo del artefacto, que solo tardó unos instantes en atravesar toda la columna vertebral. Sin estar ya unido a la madre de Charlie, su padre cayó al suelo llorando junto a los dos trozos separados de su esposa. Charlie se felicitó en silencio por la decisión de última hora de programar primero la retracción del lado de su madre. Su padre lo miró desde el suelo, empapado de sangre, con una mirada que no suplicaba ser liberada de esa máquina. Esto irritó a Charlie. Había esperado un último intento de supervivencia, una última humillación. No había previsto que la devastación de la muerte de su madre afectara a su padre de esa manera. No esperaba este último desafío. Pero eso no importaba. La máquina volvió a la vida, tirando de la cuerda floja de su padre. La tensión del motor volvió a oírse unos instantes después, y era prueba de que la máquina seguía cumpliendo su función. El cuerpo de su padre se desplomó sobre el de su madre sin vida en el mismo momento en que la máquina le atravesó toda la columna vertebral, haciéndole rodar la cabeza varias veces. Se detuvo con la mirada hacia Charlie. Él sabía que era muy probable que no fuese a ocurrir, pero aún así esperaba que su padre pudiera verle sonreír. Charlie sacó la caja del centro del caos y arrancó trozos de piel y músculo de los engranajes mecánicos. La había diseñado a prueba de agua y enjuagó rápidamente el rojo en el lavabo hasta que la plata volvió a brillar. Salió por la puerta principal y se detuvo un momento en los escalones. Después de pensarlo, se encaminó a la casa de los Guzmán. Sus autos estaban en la entrada y seguramente abrirían la puerta. Aún era temprano y Charlie quería compartir su nuevo invento con el mayor número posible de vecinos.